Dios les bendiga, les saludo desde acá en Antarias, Paraguay. Un gusto poder dedicarme estos momentos a hacer una reflexión y compartirles una palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón en torno a todos estos sucesos que ocurren y que también recordamos en la historia universal. Hoy, en esta semana, se cumplen 75 años de ese famoso conflicto que desembocó en el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Qué tremendo lo que sucedió allí. Recordamos todos la cantidad de muertos y han salido videos por internet viendo lo que quedó después de todo ese tiempo. Aún hay marcas, hay todavía muchas cosas que hablan de lo violento de aquel suceso. El hombre tiene esta capacidad de crear. Dios nos dio esa enorme capacidad, hijos, somos a su imagen y semejanza. Somos creadores como nuestro Padre es creador, pero lamentablemente desde que utilizamos la sabiduría del bien y el mal en nosotros mismos, hemos hecho más daño, hijo, que hacer lo bueno. El libro de Romanos habla sobre la decadencia del hombre, la naturaleza pecaminosa, la caída de la naturaleza del hombre. Somos malos no por lo que hacemos, sino por la naturaleza. Lamentablemente, hijo. El hombre no puede hacer nada bueno. Todo lo hace imperfecto, todo lo hace mal. Y Dios tiene que provocar un cambio de naturaleza para que el hombre comience a actuar según la justicia de Dios que se revela solo por fe. Y obvio, la fe es un don de Dios dado solamente a aquellos que son sus hijos. No es para todos, no es de todos la carrera, ni de los valientes, ni de los rápidos, ni de los ligeros, dice la Escritura, sino solo aquellos que Dios tiene misericordia. Y cómo no recordar una palabra que Dios colocó en mi corazón acerca de esto mismo, la importancia de la fe, pero de la fe viva. El agua es estupenda, el agua es lo más delicioso que hay, pero el agua estancada tiende a echarse a perder. El agua tiene que tener un movimiento para que se oxigene y así sus partículas se renueven y esté siempre fresca. También así tiene que ser la fe. La fe no debe ser muerta, la fe tiene obra, dijo el libro de Santiago muy claramente. La fe sin obra es muerta. O sea, como yo conozco a alguien que tiene fe, por su obra, por el movimiento, el dinamismo de la fe, ya que la fe es energía, es energeo. Pero de pronto, lamentablemente, en esta vida cristiana nos establecemos, nos sentamos, nos acomodamos como Elín, nos sentamos en una silla y comenzamos a servir a Dios, parece de una forma estática, poco dinámica. Y a veces esta fe gigante que nos dio Dios, esta medida enorme de fe, se disuelve en las experiencias diarias. Pero Dios permite que hayan situaciones difíciles en nuestra vida, obviamente para producir el movimiento de la fe. Son vientos que llevan esta agua que está entre nosotros, estos ríos de agua viva que tienen que saltar para vida eterna, tienen que movernos para que esto se oxigene y produzca vida en nosotros. Dios, a través de todas las experiencias difíciles, enfermedades, situaciones económicas, situaciones sociales, matrimoniales, emocionales también, en cuanto a todo lo que convive la emoción del ser humano, Dios permite esto para que usted y yo podamos tener una fe viva, sustanciosa, enérgica. Y cuando Jesús llega a Jerusalén se encuentra, dice el libro de Juan en el capítulo 5, con un hombre que llevaba 38 años en un estanque. Pero lo particular de esta escena es que estaba en Jerusalén, en el lugar donde Dios coloca su mirada. Es un lugar, es el templo de Jerusalén, en un costado del famoso templo que construyó o reconstruyó Herodes, del famoso templo de Zorobabel. Él lo reconstruye añadiendo estructuras alrededor que hacían que esto fuera majestuoso. Era realmente majestuoso el templo que construye o reconstruye Herodes. Y allí estaba el estanque de Betesda. Allí se juntaban cojos, ciegos, paralíticos, que al esperar el movimiento del agua, de un ángel, esta es una
Esto es algo añadido en las primeras versiones bíblicas, no aparece, por ejemplo, en la Septuaginta, no aparece este versículo del capítulo 5, en el cual dice que viene un ángel y desciende. No, esto fue añadido producto para poder hacer entender lo que sucedía y lo que hacía que la gente fuese a ese lugar. Pero allí había un hombre que 38 años estuvo enfermo y cada día intentaba llegar al movimiento del agua, al estanque, y hundirse y ser sanado. Eso es fe, hijo. Eso es fe. No veían al ángel, solamente podían apreciar el movimiento del agua, producto, ahí habían 5 pórticos, entraban vientos, podía ser un viento, pero había fe. Fe, la gente que está en Jerusalén es gente de fe, obviamente va a Jerusalén porque cree en Dios y cree que Dios puede hacer, y ellos creían que un ángel tocaba el agua. Pero la fe no producía el milagro. ¿Qué sucedía? Eso era lo increíble. Dios no tiene una rifa, Dios no tiene un sorteo, Dios no es que bendiga a algunos por ciertas cosas y otros por otros, no, Dios quiere ir a sanarnos a todos, amarnos a todos, Dios quiere mostrar su gloria en todos. Dios se agrada, Hebreo 11:6 dice que se agrada de la fe del hombre y por esa fe la galardona, o sea, la recompensa con milagros, con prodigios, porque eso es lo que mueve el corazón de Dios. A Dios no lo mueve las lágrimas, a Dios no lo mueve el sufrimiento, a Dios lo mueve la fe del ser humano. Pero hacía 38 años que estaba un hombre paralítico allí que arrastraba su cuerpo y lo llevaba y iba y volvía por mucho tiempo. Y Jesús fue allí, porque Jesús ama a la gente de fe. Porque la fe es un don de Dios, o sea, Dios nos da fe para creer en el Hijo de Dios. No existe fe sin que exista el Hijo de Dios. Ojo en este detalle. O sea, si Dios nos dio fe para creer en Jesús. Y eso detona todo lo demás. Si no creemos que Jesús es el Señor y el Salvador de todos, señores, no tenemos fe. Lo que tenemos es una creencia. Hay gente que cree en santos, cree en la Virgen, la gente cree en muchas cosas. La Virgen del Luján, la Virgen cree en el San Expedito, hasta el San la Muerte hoy día en algunas regiones de Latinoamérica. Pero eso no es fe, eso es creencia. Fe es un don de Dios dado a los hombres para que crean en Jesucristo y se mantengan en Él. Y si mantenemos en Él, obviamente estamos en Dios. Eso es una esencia de la Biblia. Por eso digo que no todo el mundo tiene fe. Pero a los que Dios le dio fe, obviamente les galardona por esa fe que espera que sea en movimiento. ¿Y qué pasó? Jesús se acerca y le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? La pregunta obviamente llama mucho la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque le pregunta, o sea, ¿realmente quieres ser sano? Porque esa es la pregunta que Dios nos hace a todos los que tenemos fe. ¿Realmente cómo queremos vivir? Ahora estamos en una pandemia, todos los países están siendo atacados, pero ¿realmente creemos que Dios nos va a librar, que Dios nos puede sanar? Y la pregunta vino al paralítico, realmente le dice, ¿quieres ser sano? Le dice. Porque el hombre tenía fe, pero estaba allí, o sea, no, la fe no era dinámica, la fe no tenía movimiento, la fe no tenía vida. Si yo creo, hago, porque creo que hago, no para que algo resulte, sino que creyendo que eso va a suceder, porque eso es fe, es la certeza y la convicción, dice la Biblia. O sea, yo tengo fe que algo va a suceder y yo camino en torno a eso. Si yo oro por la lluvia, debo comprarme paraguas y salir creyendo que va a llover porque tengo fe. Pero si yo oro por lluvia y me mantengo dentro de mi casa y no hago nada, obviamente la fe se hace muerta. Y es eso lo que le decía a ese paralítico. ¿Quieres ser sano realmente? Y la pregunta de Dios es, ¿quieres ser librado realmente? ¿Quieres que yo me glorifique en tu vida? ¿Quieres realmente que yo me glorifique en tu familia, en tu matrimonio, en la situación emocional, en la situación social que vive? ¿Quieres realmente? El paralítico le responde desde la noción de una fe estática, de una fe agonizante, de una fe dubitativa. Le dice, pero mira, otros van al estanque antes que yo y yo no alcanzo. O sea, las razones no existen en la fe. En la fe existen las convicciones de que va a suceder. Y Jesucristo le dijo algo tan simple, toma tu lecho, levántate y anda.
hijos. Primera cosa que nos enseña estos versículos del capítulo 5. Si tenemos fe, no podemos vivir de la manera que vive el resto de las personas, llorando, dudando, desconfiando o actuando como actúa la gente que no tiene Dios y no tiene fe. O sea, la pregunta es obvia, o sea, ¿qué haces ahí? Le diría yo al paralítico, si hay esta gente que no cree. Y tú tienes fe, dijo, nosotros oramos porque creemos. Nosotros servimos a Dios porque creemos que Él existe. Estamos convencidos que Él existe y que todo lo que ha dicho la Escritura es real. O sea, no son ciertas partes de la Escritura, sino que todo lo que dice la Escritura es real. Estamos totalmente convencidos. Hay dos palabras que utiliza el Hebreo 11.1, que es elenjos, que quiere decir sumergidos en la palabra de Dios. Hipostasis, quiere decir sujeto, amarrado a la palabra de Dios. Y así estamos sumergidos. O sea, la palabra de Dios nos sale por los cabellos, por los poros, hijo. Estamos amarrados a la palabra de Dios. Así es un hombre de fe. Entonces no podemos estar como el resto del mundo, llorando, sufriendo, con miedo, con temor, con espanto por lo que pueda suceder. Hijo, todo estaba escrito, todo estaba dicho de lo que iba a suceder en el mundo. No es nada nuevo, no es nada que nos pueda asombrar, al contrario. Jesucristo dijo, cuando vean estas cosas, dijo, levantar la cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, debiéramos estar más firmes, más estables, sabiendo que todas estas cosas que están ocurriendo en Medio Oriente, estas explosiones, estos incendios, estas convulsiones de Medio Oriente, esta violencia que está generándose entre China y también Estados Unidos, todo lo que está pasando en Europa, en América Latina, las convulsiones sociales, hijo, todo esto estaba profetizado en la Escritura que iba a suceder. Entonces no es para tener miedo ni de nosotros ni lo que por venir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios prometió cuidarnos, Dios prometió y lo hizo con el pueblo hebreo el día de ayer, lo hizo cuando estaba con Moisés, lo hizo con Daniel cuando estaban sumergidos en un imperio como el imperio babilónico, lo hizo con Nehemías cuando todo el mundo árabe se oponía a que construyeran el templo, sí lo hizo con ellos. Que no eran mejores que nosotros, no eran perfectos, eran gente de fe, como nosotros, llamados por el mismo Dios. También lo va a hacer con nosotros, con nuestros hijos y con toda nuestra familia. No se puede ni siquiera dudar que eso lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos actuando como los demás? No podemos estar como el hombre del estanque hay 38 años en un lugar esperando que algo suceda. Eso no es fe, hijo. Eso es creencia. Todo el mundo cree, hasta los demonios, dice la Escritura, que creen. Ahora, Jesucristo nos enfrenta. ¿Realmente qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? Porque de acuerdo a nuestras palabras viviremos, de acuerdo a lo que nosotros creamos. De acuerdo a eso viviremos. Yo puedo ser el hombre más amargado si creo que estoy complicado, perdido, o puedo ser el hombre más tranquilo, más pacífico, más benigno, porque creo que Dios tiene solución para todo. O sea, de acuerdo a lo que creamos viviremos, y de acuerdo a lo que hablemos y comeremos, dice la Escritura. ¿Cómo quieren vivir? ¿Realmente creemos en Dios? Jesús dijo que cuando viniera el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Obvio va a encontrar fe, pero ¿cómo va a ser la fe de la iglesia? ¿Cómo va a ser nuestra fe? Me imagino cuando el hombre miró a Jesucristo y entendió, porque entendió el mensaje que Jesús le decía, ¿realmente quieres ser sano? Me imagino cuando escuchó, toma tu lecho y vete, tomó su lecho y caminó. Hijo, no sé lo que estés viviendo, yo igual tengo problemas, porque todos tenemos problemas, porque vuelvo a repetirle, Dios los permite para que nuestra fe esté en movimiento, pero toma tus problemas, llévalo a Cristo. Y caminá, hijo, caminemos, no nos detengamos, sigamos a Cristo, sigamos orando, sigamos sirviendo. No vivamos con miedo ni con temor. Si estás enfermo, si la cosa se está poniendo difícil en lo físico, Dios puede sanarte.
No hay duda que puede sanarte. Yo recuerdo cuando tenía 12 años, me recuerdo que tuve una complicación fuerte en mi vesícula. 12 años, imagínate, 12 años. ¿Qué? 12 años, era un niño, no entendía nada. Pero sí había ido muchas veces a la escuela dominical, pero no entendía nada. Esto es lo bonito del creer en Jesús. Nadie cuando toma un vaso de agua dice, esto es H2O, ¿no? Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno, y esto. No necesitamos saber la composición del agua, la bebemos. No tenemos que saber tanto de Dios, tenemos que creer en Dios y beber esa creencia. Y se va a hacer parte de nuestro cuerpo. Tomate un vaso de agua, hijo, y saná en el nombre de Jesucristo. Si estás teniendo problemas con tu matrimonio, arrodíllate, hijo. Los grandes cambios comienzan cuando nosotros comenzamos a cambiar. Cuando nos rendimos a Dios y permitimos que la vida de Dios brote en nosotros. Porque para eso son los problemas. No son para cambiar a los demás, es para cambiar a nosotros mismos. Dios comienza actuando en nosotros. En Abraham empezó actuando y luego cambió a Sara. Dios comenzó actuando en Jacob para luego bendecir los restos. Dios tiene que tratarte a ti. Ríndete, hijo. No esperes que tu esposo o tu esposa cambie. Cambia tú, ríndete a Dios. Rindámonos, pidámonos que Dios transforme nuestra vida. Si no sabes qué hacer en esta pandemia, hijo, dobla tu rodilla. Dios puede abrir puertas donde están cerradas. Dios puede hacer florecer los desiertos. Dios puede hacer todo por ti y por mí. La Escritura dice que para el que cree todo es posible. La Escritura dice, clama a mí, yo te responderé, y cosas ocultas que tú no sabes te mostraré. Dios puede darte una palabra para pasar esta pandemia, una forma de que lleguen recursos a ti. O puede Dios mandarlo como lo hizo Elías, con cuervos. Dios utiliza al mundo, hijo. Dios utiliza a las personas porque el impío amontona para el justo, para el hombre de fe, para la mujer de fe. Si estás viendo que tus hijos se desbordan, hijo, hay una palabra para ti. Dios tiene la solución como Noé tuvo que en su momento rendirle a Dios para poder terminar el arca, aún en la oposición con sus hijos. Pero Dios trató con sus hijos. Nada imposible para Dios, no lo olvides. No te escondas más en un estanque. No te escondas más en una religión, porque la religión es muerta. Él estaba en Jerusalén, el paralítico estaba en Jerusalén. En el templo que había reconstruido Herodes, que es la religión. Estaba con personas que también creían, no tenían fe. Pero Jesús fue a donde el hombre que tenía fe, porque él no podía estar ahí teniendo esa fe que tenía. Y tú no puedes estar así, teniendo la fe que tienes. Dios no te dio la fe por medida. Dios te dio la fe que necesitas para vivir. Porque Dios no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Jamás Dios te va a pedir creer en algo en lo cual tú no puedas creer. Así que levántate. Toma tu lecho y anda. Y no sigas así. Dios está contigo. Dios te va a bendecir. Dios te va a sanar. Dios va a transformar tu vida. Va a transformar tu hogar. Dios va a cambiar todas las situaciones que estás experimentando. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Solo falta que tú creas. Cierra los ojos junto conmigo y vamos a orar. Vamos a pedirle que Dios mueva las aguas que están dentro de nosotros y que la fe que está detenida en nosotros se mueva y salga como ríos de agua viva brotando en nuestro interior. Cierra tus ojos y permítele a Dios que obre como lo hizo con el paralítico. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Dios, porque las cosas que se escribieron son para nuestra edificación, para los que hemos alcanzado el final de los siglos.
Aquello que está escrito, Señor, aquello que se escribió, aquello que tú revelaste a tus profetas, se está cumpliendo. Y eso debe producirnos en nosotros una gran confianza de saber que todo está en tus manos. Señor, oramos por recursos, por aquellos que no tienen, para que tú en tu gran, Señor, en tu gran reino puedas proveerle conforme a tus suministros, conforme a la gloria tuya, Dios. Abre puertas, haz florecer los desiertos económicos. Oramos, Señor, por aquellos que están enfrentando enfermedades. Oramos en el nombre de Jesús para que toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, todo cáncer, toda leucemia, en el nombre de Jesús, Señor, toda complicación en la garganta, en los pulmones, toda artritis, toda artrosis, todo tumor cerebral, todo lo que tenga que ver con una alteración, tanto física como orgánica, en el nombre de Jesús, termine. Declaramos sanidad, Padre, a través de esta palabra que dice que en la cruz tú tomaste nuestras enfermedades, ya la tomaste y cargaste nuestras dolencias. Nos has hecho libre en la cruz para recibir los beneficios de la sanidad tuya, Padre. Oramos por aquellos hijos, Padre, que de pronto son rebeldes como Jacob, pero que tú sabrás siempre enderezar. Tú, Señor, supiste atraer a Jacob. Tú supiste cambiarlo, Dios, a través de la confianza de Isaac. Bendito sea tu nombre. Oramos, Señor, por los matrimonios. Sabemos que el enemigo anda como un león rugiente tratando de devorar, pero sabemos que tú viniste a deshacer la obra del diablo. Oramos, Dios. Oramos por aquellos que se sienten solos, por aquellos que están en depresión, en oscuridad, en temor, en miedo. Oramos, Señor, para que tu luz resplandezca sobre ellos y venga la luz de vida, de esperanza y de fe. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, porque sabemos que somos hijos tuyos, Señor, y somos bendecidos, enriquecidos por tu gloria. Te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Dios te bendiga.